muchas veces tomamos esas teorías como cosas dadas. ¿Qué quiero decir como que se toma la teoría como cosa dada? Que se supone que la teoría siempre estuvo ahí y que, no sé, ¿se acuerdan? No sé si alguna vez escucharon la historia de Newton, que un día estaba bajo un árbol, se le cayó la manzana y ahí se le ocurrió las leyes de la termodinámica, la gravedad y absolutamente todo. Esto no es así, más allá de que ese hecho uno lo puede tomar de manera anecdótica y hasta chistosa, hay toda una situación cultural, una situación social, política, económica y etcétera, que hace que una persona, es decir, ¿qué le quiero decir? Que nosotros no pensamos de manera autónoma al mundo en el cual vivimos, ¿sí? Es el mundo en el que vivimos, es el lenguaje, lo que el lenguaje dice, aquello que nos provoca pensar de cierta manera. Entonces, voy a dar un ejemplo histórico que viene siempre muy bien ponerlo. Por ejemplo, por caso, si estuviéramos tal vez en el siglo XV con los adelantados, los colonizadores llegando aquí a América, tranquilamente podríamos entender la discusión, no la justifico, acá no, tratemos de no pararnos nunca en valoraciones subjetivas, sino de entender el contexto. Decía que tranquilamente puedo entender la discusión que se dio en el siglo XV y a comienzos del siglo XVI sobre si los pueblos originarios, nuestros aborígenes, tenían alma o no tenían alma. Esa era una discusión fundamental entre teólogos, estudiosos, sacerdotes, etc. Y ustedes pueden decir, pero ¿qué barbaridad es esa? Si yo soy creyente, cualquier ser humano tiene alma, ¿sí? Bueno, es que lo que estaba en juego, en aquel tiempo todavía no existía como tal, era la categoría de ser humano. A ver si esos aborígenes tenían rango humano o no. Usted puede decir, pero qué aberración, ¿cómo podían pensar así? Se pensaba así, y se pensaba así no solo por un motivo de fe, no solo por un motivo que pudiera decirse elevado, sino que se pensaba así también por condiciones económicas. Es decir, si estoy en las minas de oro antillanas, tengo que pensar un poco en ese esclavo que tengo muriéndose en las minas de oro antillanas. En Europa, si se mueren muchos indios y se los considera humanos, ¿va a haber una consecuencia? O, si no son humanos, es lo mismo que matar a, qué sé yo, a un animal que viene a atacarme, por decir algo, ¿sí? Suspendo un poquito acá el compartir porque no logro compartir, voy a tratar de hacerlo desde otro lugar, mientras sigo recibiendo gente. A ver si lo puedo compartir desde acá. Bueno, decía entonces que la idea de el término, por ejemplo, escuela, más allá de dónde provenga, de qué verbo provenga, como les puse yo ahí, o el término Estado o el término docente, que va a aparecer mucho después, o bien como el término institución, más allá de todas estas cosas, todos estos términos, todos estos conceptos, aparecen por una necesidad que tiene que ver con lo político. ¿Qué quiero decir? Detrás de
esperen que sigo admitiendo gente. Detrás, decía, de cuestiones como el concepto de escuela, la arquitectura de la escuela, la función docente, nosotros como docentes cumplimos una función, ¿sí? El Estado moderno, porque estamos hablando de la escuela en el Estado moderno. La escuela en el Estado moderno pone al docente bajo una función. Bueno, toda esta disquisición que ustedes me escucharon hablar y que es a propósito del texto de Hacer Escuela, toda esa disquisición tiene para mostrarles un poquito el trasfondo. Es decir, los autores de este texto hacen una mirada epistemológica, tratan de ver qué hay detrás de todo lo que hoy en día llamamos de manera general, escuela, docente, institución, trayecto educativo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y para eso, yo hago epistemología sobre ellos, para eso utilizan a un autor que yo no sé si ustedes lo han escuchado nombrarse, tal vez en algún otro módulo se lo han nombrado, que fue un francés, quizás él o uno de los uno de los filósofos más importantes, discúlpenme que por ahí me pierdo, pero estoy admitiendo y viendo cosas. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX y un filósofo, esto es a título personal, ineludible en esta etapa que vivimos, en esta etapa de redes sociales, en esta etapa de muchos cambios culturales, de muchas costumbres culturales. Me refiero al francés Michel Foucault. ¿Lo han sentido nombrar? Pregunto. ¿Se lo han nombrado? ¿Se lo han contado? No escuché. No, bueno. No, sí, lo escuché. Bien, algunos sí, otros no. Para hacerlo sencillo, Michel Foucault desarrolló una obra que transita en algunos momentos por el estudio del lenguaje. Luego se va al estudio de las prácticas sociales y tiene una etapa que es una etapa muy fuerte de él, que es la última etapa, que es la etapa genealógica. ¿Qué entendemos en Foucault por genealógico? Él lo utiliza con el término palimpsesto, como se hace para estudiar las costumbres antiguas, que por ahí antes un palimpsesto era un texto sobre el cual se escribía varias veces. Entonces, había como un sustrato sobre otro. ¿Se entiende? Entonces, si uno lograba ver lo que había debajo, descubría la relación de una cultura con otra cultura y así. Foucault es alguien que tiene su ojo en las instituciones. ¿Por qué tiene su ojo en las instituciones? A mí me hace un eco. ¿Hay alguien que está puede ser que esté con el micrófono abierto? ¿Se escucha ahí? Bien, sigo. ¿Por qué hace foco en las instituciones Foucault? ¿Y por qué hace foco también en ciertas instituciones como la institución educativa? Bueno, porque él sostiene que es en las instituciones donde la ley, y este concepto fundamental, y el orden se reproducen de una manera que es fácilmente observable. ¿Sí? Para Foucault hay muchos conceptos que son importantes. Yo voy a nombrar dos: orden y poder. Ahora, entendamos esto. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo por las películas, por los libros, por ciertos discursos, a entender el poder como algo binario,
como algo positivo o negativo, ¿sí? El poder que se tiene y se ejerce sobre alguien para obligarlo a hacer algo, qué sé yo, un juez que con la ley obliga a alguien, a un sujeto, a realizar tal o cual acción, o lo pena, por ejemplo, o lo deja libre. Foucault no transita este concepto de poder, admite que este poder, que es el concepto más clásico y antiguo de poder, el poder coercitivo, el poder muchas veces como opresión, por supuesto que existe, pero Foucault lo amplía. Foucault dice, el poder es algo que existe en todos nosotros, y todos nosotros lo padecemos, pero a la misma vez lo reproducimos. Es decir, somos objetos del poder, el poder se ejerce sobre nosotros, pero a la vez nosotros somos sujetos de poder, ¿sí? Entonces acá se complica un poquito más. Y lo que plantea Foucault, al contrario de muchas teorías filosóficas que plantean el salirse del orden, entonces Foucault dice, no se puede salir del orden. De lo que se puede es pasar de un orden a otro orden, pero es imposible salirse del orden. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si pensamos la escuela como uno de los instrumentos más fuertes del Estado moderno, la escuela es un lugar que reproduce fuertemente ese orden y reproduce fuertemente la lógica de las relaciones de poder. Estas relaciones que de manera muy breve expliqué, que son relaciones que se ejercen sobre el otro y a la vez se ejercen sobre mí, ¿sí? Que hay jerarquías, pero a la vez también es horizontal. No voy a abundar en Foucault porque no es la idea, lo que me interesa es pensar la escuela. Y acá me gustaría parar un poquitito y que alguno de ustedes, uno, dos, tres, los que quieran, me cuenten si en su experiencia como estudiantes en la secundaria, como si estuviéramos haciendo un trabajo de campo. Digo pensando en el próximo trabajo, ¿no? Que algo de esto les voy a pedir. Si en algún momento, en ese trabajo de campo imaginario que estamos haciendo, en esa experiencia que tuvieron ustedes en los años de escolaridad, pudieron visibilizar el orden y pudieron visibilizar el poder. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Algún ejemplo concreto que ustedes me digan, esto es el orden, para mí, y esto es el poder, para mí, en la escuela? ¿Tienen alguna experiencia que me puedan decir? Y el orden para mí, profesor, los horarios de entrada al colegio, las recomendaciones, la forma de manejarse entre una escuela o de un colegio, ya de por sí me parecen que es un orden de una estructura. Y por la parte de poder, las sanciones en la escuela secundaria, que no sé si siguen existiendo o no, pero en mi época lo existían, como son las amonestaciones y demás, eso denotaba poder, digamos, porque si uno no obedecía las normas de la escuela, ocurrían a sancionarte con amonestaciones, o digamos, si uno tenía un mal comportamiento dentro de la escuela. Para mí parecer, no sé si estamos Sí, tal cual. Describiste lo que es parte del orden. La escuela es todo un orden, ¿sí? Es todo un orden. Es decir, la escuela es desde el momento que se entra hasta que se sale, y más allá todavía, es todo un orden en el cual transcurrimos, ¿sí? Ahora, ese orden, que es un orden construido, que es un orden en el cual transitamos gran parte de nuestra niñez, nuestra adolescencia, ¿ustedes creen que tiene algún propósito? Es una pregunta difícil, ¿eh? Por supuesto, es para encaminarnos en la sociedad.
ya que la sociedad se basa en normas también, así que como para que uno tenga la idea de lo que es la sociedad, la política, la educación Muy bien. misma, es lo que Yo- conlleva, digamos, la escuela en sí. Muy bien lo que está diciendo Pablo. Yo te lo traduzco para todos, a un concepto que se llama producir, construir subjetividades. ¿Sí? ¿Yo puedo Producir, decir sí, algo? sí, escucho. Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo pienso que por ahí no es tan así de que eso como que nos ayude en la sociedad. Pienso que hay casos y casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de mi papá, él ahora es una persona de 70 y pico de años, ¿no? Ujú. Pero fue por situaciones, porque antes la cosa era diferente, él fue hasta segundo grado a la escuela. Él casi que no sabe escribir, o sea, tiene muchas faltas ortográficas, no sabe leer, pero él es una persona que es muy organizada, es muy cumplidora, tiene unos valores. A él, en el caso de él, se los dio la familia y la calle, digamos, ¿no? Pero como te digo, me parece que hay casos y casos, capaz que hay excepciones y una de esas excepciones es mi papá, no sé. No, 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 no. A ver, lo que estás asumiendo, Erika, es que yo digo que la única institución que construye y produce subjetividades es la escuela. No es así. Yo dije que hay instituciones, que Sí, nosotros vamos a poner el foco en la escuela, ¿sí? ah, Porque es lo que nos interesa. ujú, De hecho, a ver, voy a hacer un breve ejercicio, a ver si sí, ustedes me ayudan. Vamos a suponer que ustedes acaban de tener un bebé o una bebé, ¿sí? O lo que sea. Eh, ¿Dónde habitualmente se lo tiene? Del hospital, Una institución. en una institución, claro, por supuesto. ¿Qué tienen que hacer luego que tuvieron ese bebé? Inscribirlo, anotarlo en la ¿Cómo? institución, inscribirlo, Exacto, anotarlo. vas a otra institución, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Sí. en nuestra vida, esto para responder un poco a Erika, pero para todos, para que lo tengan en claro, nos la pasamos de institución en institución, de institución en institución. Y ustedes me pueden decir, sí, bueno, pero yo crecí en la calle y todo eso. Y yo tengo el aprendizaje de la calle, que sí, que por supuesto que existe el aprendizaje de la calle, y tiene su saber, y tiene su riqueza, y etcétera, etcétera. Ahora, en la calle, ¿puedo hacer cualquier cosa? No, porque No, están las normas. no te Ah, hablas. y esas normas, ¿hay instituciones que las representan? Sí. Sí. Exacto. Lo que quiero claro. decir, exacto, lo que quiero decir es que ese orden no tienen afuera, no tienen afuera. A ver, ahora estamos en toda una época en la cual podemos llamar de grandes transformaciones y grandes cambios, que veremos si se cristalizan o no, y parte de esos cambios viene a propósito de el movimiento feminista, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han vivido o han visto como testigos situaciones en las cuales, por ejemplo, eh, un nene chiquitito, 2 años, 3 años, de pronto toma una muñeca, se pone a jugar y los padres le dicen, no, vos con eso no tenés que jugar? ¿Cuántos de ustedes han visto aunque sea como testigos o les han comentado situaciones así, que todavía existen? Sí, yo lo Bueno, que he visto entre mis primas es que la ujú, madre, por ejemplo, agarra un camioncito y le dice, no, eso es de nene. muy bien, exacto, ese es el punto. Eso
¿No es una institución? ¿No hay normas ahí? No estoy diciendo que estén bien, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. La ley primera, el representante de la ley primera, es o son los papás. Papás y mamás. ¿Sí? Son los primeros representantes de la ley. Y con esto no les estoy diciendo, porque acuérdense de lo que habíamos hablado de el poder como algo que nos atraviesa a todos. No les estoy diciendo ahora de pronto, ay, papá que me reprime, o mamá que me reprime porque no me deja. No, no estoy diciendo eso. Eso es un aspecto del poder. ¿Sí? Yo mismo soy, como padre, muchas veces, aunque no quiera, me he visto en situaciones de ponerme como quien dicta la norma, ¿sí? Y eso es un rol. ¿Lo elegí yo? Y no. Usted me puede decir, bueno, profe, pero usted eligió ser papá. Sí, uno elige ser papá. O a veces no, pero se es papá. Pero muchas veces no se está consciente de ciertos roles. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué les digo esto? Porque ahora les quiero preguntar, ¿cómo verían ustedes, no sé, cuéntenme distintas experiencias sobre sus docentes? ¿Los querían a todos? Qué silencio. Yo tengo a una compañera que una profesora le hizo la cruz, pero porque sí nomás, no sabemos por qué. Y creo que está acá en el Bueno, grupo mi compañera. bueno, ahí tenemos un ejemplo, digamos, ¿sí? Había profes que ustedes, a ver, les hago esta pregunta. ¿Hubo profes que ustedes querían, por ejemplo, digamos la secundaria, para no acordarnos tan atrás, porque por ahí la memoria no nos ayuda tanto? ¿Había profes que ustedes en la secundaria querían y que hoy tal vez dicen, no sé si era tan piola"? Bueno, a ¿Sí? mí lo que me pasó es no querer a un profesor, pero con el tiempo le llegué a agarrar aprecio, o sea, Bueno, ahí está cambió el mi caso forma. inverso al que yo estoy diciendo. Y a ver, ¿por qué el profesor o la profesora, tomemos un caso de la secundaria, por qué creen ustedes que el profesor y la profesora hay quienes no lo quieren, hay quienes sí lo quieren, el famoso eh, viejo de mierda o vieja de mierda, y capaz ustedes tenían, no sé, 16, 17, y capaz el viejo o la vieja de mierda tenía 25, pero era viejo y vieja de mierda, ¿no? Con todo lo que esto implica como insulto, estoy diciendo. ¿Por qué? Y capaz, Ajá. creo que algunos lo tiran, creo, porque o da muchas actividades o habla medio mal a algunos, creo. Ujú. Ahora, si yo les digo que parte de ese docente, hasta el docente más piola, más macanudo, aquella o aquel que ustedes digan, lo la llevamos en nuestro corazón porque lo que sea, y yo les digo que, aunque sea fantástica persona, ejerce un poder sobre ustedes. ¿Les parece extraño? Para nada, para nada. Exacto. Hay una asimetría, ¿saben lo que es asimetría, no? Digámoslo, o digámoslo de otra forma, una diferencia de nivel entre el estudiante y, y el docente. Seguro que se basan dentro de un organigrama como de cualquier estructura o de cualquier... eh, ¿cómo es que dijo usted? No me recuerdo la palabra correcta. Orden o poder. Exacto, pero no solamente eso. El docente, usted me va a decir, por eso era el docente tradicional, profesor, el que entraba y... Eso lo viví yo, por ejemplo. Ustedes no, porque son mucho más chicos.
pero el docente tradicional que entraba y uno se tenía que parar al lado del banco, y hasta que no saludaba y no nos permitían, no nos podíamos sentar, etcétera, etcétera, etcétera. No. En todo caso, ese es un docente, el docente tradicional es un docente con un perfil o un rasgo más autoritario, más distanciado del estudiante, hasta más represivo, podríamos decir. Profe, No significa... Sí. por ejemplo, mi mamá nos contaba cuando éramos chicas que ella la mandaron los padres a una escuela de monjas donde utilizaban la violencia como orden. Y bueno, un montón de anécdotas así, y que ella fue durante la primaria y fueron con sus hermanas. Y muy raro y completamente de desacuerdo con lo que es hoy la educación y las instituciones. Obviamente eso ya no existe más, pero sí me hizo acordar. Muy bien, Marina. Lo que estás diciendo es justamente, estás contando un paradigma que existió y que se consideró como parte de la educación. Si tienen alguna vez la posibilidad de leer un libro, que para mí, bueno, es un libro que hay que estudiar, pero nunca se lo recomendaría si les quiero decir que disfruten. No sé si me explico. Un libro que se llama Juvenilia, ¿sí? Ahí se cuenta lo que era en el colegio un grupo de jóvenes de allá de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y con el amado profesor Jacques, ¿sí? El amado profesor Jacques sería para hoy día alguien, un profesor absolutamente represivo, autoritario, fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un paradigma del profesor. ¿Sí? Hoy vamos a evitar, más allá de que podemos contárnoslo, y siempre se mezcla la subjetividad nuestra, pero vamos a tratar de analizar esto, ¿no? Vamos a tratar de escapar a las subjetividades, al me gusta, no me gusta, vamos a tratar de entender el contexto. Lo que quería decir es, un poco tomando lo que dice Marina, no sé en qué época fue la mamá, pero hubo un tiempo en el cual existía la famosa, no me puedo acordar cómo se llamaba, pero era una especie de varita con la cual se podía castigar las manos de ¿No los le estudiantes. decían puntero? Puntero, ahí está, no me salía la palabra, puntero. El famoso puntero. Que, Profe, sí, a mí me contó mi abuela que a ella los hacían ponerse de rodillas en maíz con la punta para sí, arriba. también, bueno, todo eso, más allá de que nos parezca espantoso, que nos parece espantoso, más allá de que nos parezca espantoso, todo eso perteneció a un modelo y paradigma educativo. ¿Sí? Y ustedes pueden creer que ese modelo y paradigma educativo quedó completamente erradicado. Yo les puedo decir que quedó erradicado de la escuela. De hecho, hoy en día, si sucede algo así, inmediatamente que se enteran, ya ni siquiera es necesaria una denuncia. O sea, de oficio se separa al docente o a quien haya sido parte de un castigo semejante, digamos, ¿no? Los castigos no son admitidos, menos los castigos físicos. La idea de castigo en la escuela es una idea que espero que alguna vez sea desterrada completamente. Pero decía, ahora eso pertenece a una suerte de paradigma, y ese paradigma está relacionado con al menos dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. El otro día hablamos de la sanción de la ley 1420 y de, bueno, la creación de las escuelas, del sistema de instrucción pública, de todas esas cuestiones que más o menos podemos entender en el texto que trabajamos. Ahora bien, eso venía también con un concepto de educación, con un concepto, una filosofía de la enseñanza que hoy en día ya ha sido cambiada, pero que sirve, si nosotros entendemos, el positivismo, por caso, la idea del eurocentrismo, la idea de
que las teorías europeas, que las teorías del norte, que la civilización se encontraba en el norte, lo que plantea Sarmiento, y de que nosotros debemos importar y debemos aprender y civilizarnos, eso fue parte de la primera educación. Eso fue parte de esa primera educación en el Estado argentino, y les podría decir que se amplió durante mucho tiempo y demasiadas décadas. Ahora bien, entonces, ¿qué hacen estos autores? Con este texto, ellos se paran en decirnos, la escuela, más allá de los distintos paradigmas educativos, tomemos el ejemplo de arrodillarse sobre maíz, o el puntero, o la idea de la inclusividad, la idea de diálogo, de una mayor horizontalidad entre docentes, menos asimetría entre docente y estudiante. Sí. Puede ser que antes, por ejemplo, los profesores, no sé cómo explicarte, ahora, por ejemplo, somos más liberales para opinar, digamos, que antes no se podía hacer eso. Era lo que el profesor decía y te quedabas con eso, no tenías como el derecho a opinar. Cambiaron bastantes cosas. Yo creo que quedan muy pocas cosas de años anteriores. Hemos ido mudando paradigmas, por supuesto, claro que sí. Cuando digo mudando paradigmas es que modelos educativos se han cambiado por otros, ¿sí? Un modelo educativo que hoy en día no atienda a la escucha, esto que estamos haciendo nosotros, este diálogo, ¿sí? Si bien yo voy desarrollando el tema, pero ustedes me dicen, profe, tal cosa, y vamos a tener un diálogo, un intercambio, y ese diálogo de intercambio va permitiéndonos transitar la clase. La idea, la famosa clase expositiva, que no es otra cosa que lo que estoy haciendo acá, y que lamentablemente la virtualidad muchas veces nos obliga a regresar a esa clase expositiva, pero la famosa clase expositiva era el profesor llegando, o la maestra, o el maestro, llegando, escribiendo en el pizarrón, explicando, perdón, ¿sí escucho? Profe, no sé si se te está cortando a vos o a mí. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho bien. Entonces, Sí, lo escucho. Entonces me parece que sos vos, Ángeles. ¿Me escuchás? Ah, bueno. Está hablando más o Sí. menos de la progresista que se fundó en el siglo XX, más o menos. Disculpame, no entendí, Pablo, de nuevo. Que más o menos lo que usted se está refiriendo es lo que estaba en el texto sobre política progresista que fue a partir del siglo XX. Exacto. Esos son cambios de paradigma, ¿sí? Pasamos de una escuela, por ejemplo, positivista, con clases profundamente expositivas, con un orden. ¿Tuvieron un orden en el aula ustedes? Sí, por ejemplo, el de levantar la mano, eso. Ajá. ¿Y la disposición del aula? Ahora sí no lo escucho entrecortado yo. A ver, repito. ¿La disposición del aula? Sí, o sea, que están los bancos mirando el pizarrón. Exacto. ¿Y quién está al frente? El profesor. Exacto. ¿Sí? A ver, esto que yo les estoy diciendo que es un diseño, es un orden, ¿sí? Si yo estoy al frente y yo estoy de pie y ustedes están sentados y la voz cantante la llevo yo, en este mismo momento, quiere decir que más allá de todo lo que se pudo avanzar, de todos los cambios y todos los cambios de paradigmas que se han dado, seguimos todavía respondiendo a un cierto orden, a un cierto poder, y hay una clara asimetría entre docente y estudiante. Ahora, no estoy acá diciendo que nosotros encontremos la fórmula mágica para la educación. Lo que estoy haciendo es una suerte de descripción a partir de lo que dice el texto. ¿Qué hay detrás del texto? ¿Qué nos está diciendo el texto como
la escuela, más allá de que la escuela puede ser lo más abierta posible, lo más democrática y pluralista, esa escuela no deja de reproducir un orden. Esa escuela no deja de reproducir relaciones y lógicas de poder. ¿Sí? Es impensable. Yo no conozco todas las escuelas de federación, pero por ejemplo conozco la escuela normal y podría decir, me puedo arriesgar y ser atrevido en esto, podría decir que Foucault se hubiera hecho un plato, porque Foucault tiene un concepto en un libro de él muy famoso que se llama Vigilar y Castigar, que estudia la institución carcelaria. ¿Sí? Y encuentra el concepto del panóptico. ¿Qué era el panóptico? Ustedes lo habrán visto en alguna película. Era como una especie de torre donde en la parte superior había una suerte de faro que giraba, ¿sí? Y enfocaba todos los pabellones, una y otra vez. Generalmente estaba en el medio del patio, o si no en una esquina, como para poder tomar todos los pabellones. ¿Y vieron la película del Señor de los Anillos? Sí. ¿Sí? La única. ¿Los demás no vieron esa película? Bueno, si No, ven no, yo no la vi. Bueno, si ven el Señor de los Anillos, el ojo de Saurón es un panóptico. El ojo de Saurón todo lo ve. Ese panóptico, pan, todo. Óptico, ver. El ojo que todo lo ve. Esa idea de panóptico, si bien de manera mucho más suave, se reproduce en casi todas las instituciones educativas. Si ustedes piensan en su escuela, ¿sí? La escuela que ustedes hayan ido, pienso en la secundaria nomás, ¿no? No es solamente que estaban siempre bajo la atenta mirada de él o la docente a cargo, o del preceptor o la preceptora, sino que en todo momento, en la escuela, salvo esos lugares que siempre hay como puntos ciegos, que son muy pocos en la escuela, pero que puede haber, y seguramente ustedes los conocen, en la escuela siempre ustedes están a la vista de alguien, ¿sí? Tal vez no los puede ver, piensen en su secundaria, piensen en su experiencia, imagínense que estamos haciendo como un trabajo de campo, piensen en su experiencia, ¿sí? Yo salía del aula y me escapaba, por ejemplo. Imagínense que hacían eso, escaparse del aula. Yo Era era tan alumna sencillo. 10. Ah, No importa eso, no importa eso, porque acá lo que importa es, a ver, no idealicemos la escuela, ni los docentes, ni los estudiantes, ni nadie, ¿sí? Uno puede ser un alumno o una alumna 10, un estudiante o estudiante 10, pero seguro que había otros estudiantes que hacían esto que yo contaba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Siempre estaban bajo la vista de alguien, siempre alguien los podía ver, ¿sí? Usted me puede decir, profe, pero más de una vez lograron escaparse, sí, pero alguien los vio. Si alguien profe, no los... ¿usted está en Sí, la clase grabada? Porque la estoy verdad que se me grabando. está... Ah, genial, porque se me está trabando todo. Bueno, Ángeles, no hay problema. Después lo ves. Entonces, para retomar ese concepto de Foucault, de orden y poder, el ejemplo del panóptico, el ejemplo de la escuela organizada de tal manera que siempre se pueda tener la vista sobre los y las estudiantes, es un concepto fundamental. Es decir, la escuela de última es un orden, de última y de primera. Es un orden, reproduce un orden. Y ese orden, como el poder del profesor o la profesora en el aula, como otras lógicas y otras relaciones de poder, que hoy no vamos a encarar, pero que también existen porque no son las únicas, ¿sí? Producen subjetividad.
Es decir, por más que nosotros creamos que solo estoy aprendiendo matemáticas, que solo estoy aprendiendo biología, que solo estoy aprendiendo lengua o literatura, también estoy aprendiendo un funcionamiento social. También estoy aprendiendo una lógica de poder, un orden establecido. Como bien dijo hoy creo Pablo, también nos van formando así para la futura sociedad a la cual vamos a pertenecer. Ahora, pregunto, antes de ir a otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de enseñanza, con la insuficiencia de la formación que la escuela da y cómo todavía tenemos una escuela del siglo XIX, o si ustedes quieren, de principio del XX, cuando ya estamos en el siglo XXI. Antes de ir ahí, quisiera preguntar, ya despojándose ustedes de su lugar de estudiante y pensándose un poco, al menos lo que puedan, pensándose como docente, el rol del docente, a la vez de reproducir este orden, de enseñar este orden, porque se enseña ese orden. ¿Sí? Cuando un docente salta y les dice, ¿qué hacías vos en el baño de las nenas? Ponele. ¿Sí? Ese docente no les está enseñando biología, matemática o lengua en ese momento. Está aplicando una norma. ¿Sí? Entonces, pregunto, a la vez que ese docente reproduce y enseña un orden, a la vez que reproduce un poder y les enseña lógicas y relaciones de poder, que luego ustedes aplican. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo y díganme si me equivoco. Ustedes se conducen o se conducían, no hablemos en presente, hablemos en pasado. ¿Se conducían de cualquier manera, lo hablaban de cualquier manera o la hablaban de cualquier manera, profesor? Pregunto. No. Claro que no. ¿No? De la misma manera de que si a mí voy caminando por la calle y de pronto hay, no sé, un asalto y viene un policía y me dice, señor, ¿qué vio usted o algo de eso? Yo no le voy a decir al policía, pero ¿qué te importa? Dejame, que es algo que quiere ir preso, ¿no? Es decir, aprendemos lógicas y relaciones de poder. No solo aprendemos biología, matemática, lengua, inglés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese aprendizaje que luego ponemos en juego, que luego lo ponemos en juego en nuestra casa, que lo ponemos en juego con nuestros pares, que es eso lo que no voy a tratar hoy. Esas lógicas y relaciones de poder las ponemos en juego con nuestros pares y reproducimos ese orden, sin darnos cuenta. Reproducimos muchas cosas sin darnos cuenta. Ahora, ahí vemos el rol del docente desde el lugar, si ustedes quieren, más normativo, más burocrático, la persona que va, reproduce un orden, trabaja con una lógica de poder, con relaciones de poder, y propicia el saber. ¿Sí? Ahora, ¿es el único rol del docente? ¿Es el único rol que puede tener? No, tendría que ayudarnos a un poco más afuera del término también con el tema de la cultura. Por ahí dicen que en la casa uno tiene que aprender las formas de accionar, pero la escuela creo que es el segundo lugar que se dictó a través de la historia como para llegar a tener un buen entendimiento con los demás, a socializar, a trabajar en conjunto, en grupo. Y como dije al principio, a basarse en normas, ¿no?, de comportamiento. Sí, eso está bien, y eso tiene que ver un poco, tiene que ver bastante, mejor dicho, con el rol docente en tanto lo que debe cumplir. Ahora, el docente, ¿sí?, también debe mostrar detrás del cortinado. El docente también tiene que correr el velo. El docente tiene que hacer esto que estamos haciendo conjuntamente.
tiene que analizar críticamente la escuela, tiene que analizar críticamente su rol. Con esto no estoy diciendo que vino fulanito o fulanita, no estudió absolutamente nada, y me dice, ay, lo que pasa que el profe no sabe, estuve re mal ayer, ay, bueno, está bien. No, no, porque tenés otro al lado que también capaz estuvo mal y se mató estudiando, y no estoy hablando de eso, no estoy hablando de decir hay que entender todo y a todos y aprobarlos a todos. No, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando que el docente es el primero, si reproduce un orden, si reproduce un poder, si enseña ese orden a reproducirlo, si enseña ese poder a reproducirlo, si a la vez propicia un saber, biología, lo que sea, ese docente lo primero que tiene que poner en crisis, lo que el primero que tiene que poner en cuestión en el aula y con ustedes, es su propio rol docente. La humildad. Sí, pero eso es una condición personal. Por ahí vos tenés docentes que uno podría llamar soberbios tal vez, pero que lo hacen, que te fuerzan a que vos pienses más allá de la simple hora, voy a tomar el ejemplo de biología, de la simple hora de biología. ¿Sí? Es decir, un docente, y esto es lo que yo quiero propiciar en ustedes en este momento, creo que está bastante claro, creo que ustedes se dan cuenta. Un docente no solo tiene que lograr que los estudiantes cuestionen, pongan en crisis los saberes y se apropien de ellos a través de esas crisis. Cuando estoy diciendo crisis estoy hablando del concepto de paradigma. Un paradigma que no se pone en crisis nunca se apropia completamente, porque se lo aprende como si se aprendiera de memoria. Un paradigma, una teoría, un concepto básico, se aprende a partir de ponerlo en crisis, de cuestionarlo y de ver que esa teoría, ese concepto, ese paradigma resiste nuestro cuestionamiento. De esa manera nos lo apropiamos. Pero a la vez, el docente lo primero que tiene que poner en crisis es su rol como tal. Si se quiere, la palabra metafórica es desnudarse. Es decir, mostrarse también como alguien que tiene una autoridad, que tiene un poder, ¿sí? Que está parado en una simetría que le es favorable y que responde a un orden, a un poder que es el poder de la institución educativa. ¿Qué me van a decir? Pero, profe, eso no le podemos enseñar a nenes de 5 años, a nenes de... No, pero que yo no estoy diciendo que ustedes el día de mañana tengan que enseñarlo de esta manera. Pero hoy dieron un ejemplo muy interesante, creo que lo vio Melanie, que es la mamá que le dice a la nena o al nene, no me acuerdo qué era, que o juegue con el tractor o que no puede jugar con el tractor. Eso, Sí, fui yo. muy bien, eso, es decir, el plantear eso, como por ejemplo, vamos a suponer que ustedes el día de mañana tienen a Pedrito y a Juanita. Y Juanita va y agarra una pelota y empieza a jugar, ¿sí? Y Pedrito va y le saca y le dice, no es juego de nena. Estoy dando un ejemplo muy clásico y muy remanido, pero digo para que nos sirva eso. Si ustedes van y se paran y le dicen, ¿por qué no puede jugar? Eso puede disparar muchas cosas. Eso puede disparar muchos cuestionamientos, muchas preguntas que ustedes pueden ayudar a responder. Es decir, cada vez que uno logra mostrar cómo funciona un orden, lo está desnudando ese orden. Ejemplo, ustedes
¿Se preguntan cuando se levantan en la mañana si se tienen que vestir para salir? Pregunta muy sencilla. ¿Se visten? Ahora me dicen que salen todos desnudos. ¿Dónde viven ustedes? No, ¿Se ya es visten o no? costumbre. Ya es costumbre. Exacto. Muy bien, es una costumbre que se ha hecho norma. ¿Sí? Una costumbre que se ha hecho norma. Ahora yo les pregunto, ¿saben lo que es la burka? No. ¿No? La burka es ese velo que usan las mujeres en Oriente, que puede solo tapar parte del pelo, o puede tapar y dejar solo los ojos, o puede ser completa. ¿Sí? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Les pregunto a todos, ¿eh? Son como culturas o costumbres de cada lugar, de cada pueblo, de cada sociedad, como las hay en otros lugares también, por supuesto. ¿Todos coinciden? Sí, sí, son costumbres. Sí, sí. Son Sí, costumbres. sí. ¿Usarían burka, por ejemplo, las chicas? No, No. ¿Por qué? Depende. de calor. ¿Depende? ¿Quién dijo depende? Yo. A ver, ¿por qué? Y por el contexto. Si voy al país, la usaría. Si vas al país, Claro. la usarías. Pero la usarías. Quiero profundizar en esto. ¿La usarías por respeto o por miedo? Me parece que es obligatorio en los países islámicos usar directamente. En algunos países sí, en otros no. Por respeto, Por respeto. por Muy costumbre. bien. Ahora vuelvo a la pregunta anterior. ¿Por qué si se han adaptado tantas costumbres que no eran propias, no se usaban acá y vinieron de otro lado, ¿por qué no podemos usar burka? No dicen que no podemos. No, digo, ¿por qué no la usarían? A eso voy. Ah, yo no tendría problema, pero no sé quién dijo no. Depende, No tendrías problema en usarla. depende, si no, no. Ahí se me mezclaron varias voces. A ver, ¿quién estaba hablando? Escucho. Bueno, no importa. A ver, No, yo condice... decía, Sí, escucho. por estética, hoy por hoy creo que nos basamos en estética o neoliberalista que nos lleva al qué dirá, la estética, el por qué. Por ahí capaz que muchas chicas lo usarían si, o en el mismo caso de los hombres, qué sé yo, que ponerte un así que usan en esos países también. Depende más de lo estético. No así como en esos lugares que lo hacen de manera religiosa, ¿no? Si mal no tengo. Sí. Un hijab. Ajá. Sí. ¿Usarías? Y si fuera mi religión, creo que sí. No. Si no fuera tu religión, ¿usarías? ¿O cómo lo ves? Mm, ¿Lo ves bien que lo usen? sí, es para mí es decisión de cada uno usarlo o no. Es decisión de cada uno. Claro, Hoy, o sea, hoy dijeron que era obligatorio en muchos países. ah, y yo lo usaría. ¿Usarías? Islámico se castiga con pena de muerte a las mujeres que se las encuentra fuera. No, en algunos países. En algunos No. países, bueno, A ver, una de las cuestiones por las cuales tomé este ejemplo y abundé en este ejemplo es porque nosotros no podemos escapar a una mirada occidental de ciertas cosas. ¿Sí? De la misma manera
que seguramente si vamos a alguno de los países de África y nos encontramos con algunos de los pueblos ancestrales que existen ahí y vemos a la mujer que lleva el torso desnudo, nos sorprenderíamos, ¿sí? De la misma manera, si alguien el día de mañana, no sé, sacara una ley de que hay que usar, seguramente nos opondríamos y no estaríamos de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solo las costumbres que pasan de moda o que son una moda, sino que son costumbres que las tenemos incorporadas como leyes. Y esas costumbres también construyen nuestra subjetividad. De hecho, en la escuela, y a eso quería llegar, en la escuela, en muchas escuelas, hoy en día escuelas abiertas, plurales, democráticas, muchas veces si una chica, para no hablar de otros casos, ¿sí? Para no hablar de alguien que se autopercibe mujer, porque eso, por ejemplo, acá en Concordia hasta ha sido motivo de escándalo. Digo, si una chica de pronto tal vez va con un vestido que se puede juzgar, entre comillas, ¿no? Que se puede juzgar atrevido, puede suceder que los directivos o alguien le diga que se retire y que se ponga otra cosa, ¿sí? Y eso a nosotros nos parece normal. ¿Por qué? Porque responde a una norma. Porque responde a que de pronto, voy a usar una frase trillada, yo voy a la escuela a aprender. Ahora imagínense, como ocurrió acá, un chico, ¿sí? Llamémoslo así, que ha tenido toda su transformación y se autopercibe como mujer. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero eso tal vez es difícil en primaria. Yo les diría que se sorprenderían que hay chicos y chicas y chiques en primaria muchas veces que por distintas razones tienen 14 o 15 años y están en quinto o sexto. Pero imaginemos, si no quieren, imaginemos en secundaria. Esa chica, que según la ley de identidad de género, y es una ley y debemos respetarla, por ejemplo acá en Concordia, y también en Rosario, y tengo otro ejemplo, en Neuquén, y creo que después fue en Río Negro, y ahí ya no me estoy acordando, ¿sí? Fueron a la escuela vestidos de lo que son, de mujeres, y tuvieron problemas, distintos problemas. A uno le pidieron que se retire de la escuela y que no volviera hasta que volviera como varón. A otra directamente la expulsaron de la escuela. Y los otros casos no me acuerdo. ¿Sí? Es decir que la escuela es una institución que ejerce poder, que reproduce un orden que es mucho más fuerte del que pensamos. Que es mucho más fuerte del que pensamos. Y por lo tanto el rol docente es todavía mucho más fuerte. Un docente que enseña biología y que les enseña a las estudiantes, por ejemplo, que, imagínense, ¿no? Doy un ejemplo cualquiera, que el aborto, que hoy en día es legal, que el aborto es matar a un bebé, está parándose ideológicamente. No estoy juzgando a ese docente, que se entienda. Cada uno puede pararse donde considere. Pero ese docente que les dice, es matar a un bebé, como aquel docente, o aquella docente, que les dice, no es matar a un bebé, ambos se están
parando en posturas ideológicas, filosóficas, culturales, sociales, diferentes. Y tienen la obligación, y esto es parte del rol docente, tienen la obligación de desnudar esa postura filosófica, ideológica, y decir desde dónde están hablando. Es muy importante siempre decir desde dónde está hablando. En la primaria, pequeños actos de cuestionar, de llevar al estudiante, a la estudiante, a los niños, a las niñas, a las niñas, de llevarlos a un lugar donde ellos puedan preguntarse de dónde obtuvieron ese saber que consideran natural, permite justamente un proceso de desnaturalización. Porque convengamos, y esto es parte de lo que vamos a dar en un futuro en la materia en que estoy, muchas de las cosas que naturalizamos y que llevamos a la escuela y que llevamos al aula, ya sea como estudiantes o como docentes, son naturalizaciones, no son naturales. Entonces, para recapitular e ir cerrando un poco esta cuestión. Discutir el rol docente, discutir la escuela, discutir los saberes, la reproducción del orden, la reproducción del poder, es discutir la calidad de la enseñanza. Por supuesto que dentro de esa calidad de la enseñanza está infraestructura, sueldos, recursos, por supuesto, yo no estoy escapándome de esto, pero me parece que abundar en esa cuestión que todos conocemos y que de alguna forma padecemos ustedes como estudiantes, como familiares de algún docente o lo que sea, me parece que es abundar en algo que en este momento no nos suma nada. Pero el poner en crisis la institución, cuando digo poner en crisis la institución, no lo estoy diciendo más que de una manera positiva. Poner en crisis quiere decir cuestionar, preguntar, correrse del lugar establecido, del lugar cómodo. Todo eso abona a la calidad de la enseñanza, ¿sí? Discutir también la insuficiencia de la formación que la escuela brinda. Todo el trayecto escolar de primaria y secundaria es un trayecto que hoy en día, y es parte de lo que dicen estos autores, es un trayecto que hoy en día está muy alejado del nivel superior. No tanto, me permito decir, no tanto de un nivel terciario, pero sí de un nivel universitario. Con esto no estoy haciendo gala de ninguna soberbia, nada por el estilo, sino que soy profesor de facultad y a la vez soy profesor de secundaria. Lo vivo a esto, vivo el abismo y vivo la crisis, ahora sí en el sentido más negativo, la crisis que viven muchos estudiantes y estudiantas cuando llegan a un primer año de una carrera en donde sienten que todo aquello que aprendieron no les sirve para nada, que no es así, por supuesto, pero sienten que están muy alejados del mundo universitario, ¿sí? A esto se le suma, en la actualidad, como para hacer una crítica del desarrollo del modelo argentino, que todavía se siguen enseñando teorías antiquísimas. Eso no significa que estén mal, por favor que se entienda. No significa que el enseñar, no sé, una teoría de hace 100 años esté mal. No, lo que está mal es enseñar solo esa teoría de hace 100 años y darla con el librito que hace 30 o 40 años aprendiste, ¿sí? Es decir, debe haber una actualización de saberes, que esa actualización de saberes es parte de lo anterior que dije, va poniendo en crisis los roles, la institución, los espacios. Porque un paradigma, para constituirse como tal, siempre tiene que poner en crisis el paradigma anterior. Una teoría, para constituirse como tal, siempre tiene que poner en crisis la teoría anterior. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Pregunto porque por ahí
Me largo a hablar y... Sí, profe, se Bueno, entiende. ya estoy terminando, ténganme paciencia por si están cansados, imagino que tuvieron un día bastante trabajoso. Entonces, esto también hace al todo de cuando hablamos plantear la escuela desde un concepto complejo, desde un concepto inclusivo. Todo esto hace a ese tipo de escuela. No podemos dejar de pensarlo así nunca. Luego hay algo que es importante. La escuela, ¿vieron la escuela positivista que yo comenté hoy, de principios del siglo XX, esa escuela positivista? Planteaba tal cual el positivismo, que la escuela era una especie de, por decirlo de alguna forma, voy a usar el mejor ejemplo que se me ocurre, porque no se me ocurre otro, no tengo a mano otro en mi cabeza en este momento, como un laboratorio. Entonces, que cuando uno entraba a la escuela, la realidad quedaba afuera. Esto es imposible. Desde la misma teoría de la complejidad, el mismo paradigma de la complejidad, sabemos que la escuela está atravesada por lo social, por lo político, por lo económico. A ver, el día de mañana ustedes van a ir al aula y de pronto se encuentran con un chico que el papá perdió el trabajo, y es innegable que toda la cuestión económica, social, se metió en el aula. Ahora, cuando estas autoras plantean eso, lo plantean más desde el rol docente y desde la institución. La institución, por supuesto que tiene que hacer un trabajo de contención, por supuesto que tiene que hacer un trabajo de acompañamiento, pero el docente tiene que poder, ustedes van a decir, esto es difícil, sí, muchas veces es difícil, pero el docente tiene que poder desarrollar y llevar a cabo ese encuentro, ¿sí?, esa clase, ese lugar donde se propicia el saber, dejándolo todo lo que se puede, nunca hay un grado cero en esto, pero todo lo que se puede de todos los aspectos sociales, económicos, políticos que pueden influir. Obviamente que muchas veces esos aspectos sociales, políticos, invaden el aula, pero deben invadir el aula como parte de ese proceso de aprendizaje, no como parte de una crisis o como un problema sin solución. ¿Me explico esto? Es decir, puede estar alguien con muchísimos problemas, un docente mismo puede estar con muchísimos problemas. Un docente que no se siente bien pago, es innegable que de alguna manera todo eso repercute. Un docente que llega a un aula y ve que sus estudiantes tienen frío porque no hay un vidrio, por supuesto que todo esto repercute. No estoy negando eso, y me parece que eso no se debe negar, para nada, no se debe negar, muy por el contrario. Eso tiene que ser transformado en parte del aprendizaje. Eso debe ser transformado en parte del aprendizaje. No estoy diciendo, ay, bueno, aprovechemos a mirar el sol, que falta el vidrio. No. De última, tomemos esa clase para ver cómo el Estado tiene que hacerse cargo de ofrecer los recursos horizontales y etcétera. Hablemos de, si quieren ustedes, el día de mañana seguro que lo van a conocer mejor que yo, de las luchas que se llevan adelante a partir de cooperadoras, de la institución educativa, de toda la comunidad educativa, de las luchas docentes, de las mismas luchas gremiales. Hablemos de todo eso y pongamos todo en juego. Pongamos en juego todo eso, pero como parte de un trayecto de aprendizaje. ¿Sí? Ustedes me van a decir, sí, pero muchas veces eso, a alguno de ustedes le pudo haber pasado, muchas veces eso se transforma en un momento, no sé, catártico, en donde todos lo que hacemos es expulsar todo lo mal que sentimos. Bueno, eso es parte de un trayecto de aprendizaje. No puede quedar en eso. No puede quedar solo en una catarsis. Eso tiene que
por decirlo de alguna forma, reinventarse para ser parte del proceso de aprendizaje. La escuela a la cual ustedes el día de mañana van a salir, yo no creo que en 4 o 5 años cambien tanto las cosas, es una escuela en crisis. Nuestra sociedad es una sociedad en crisis. Ahora, ¿cuál debe ser la voluntad de ustedes? ¿Cuál debe ser el principio y el motor siempre? La transformación. La transformación. Uno no puede, por más que pasen 5, 10, 15, 20, los 25 años de docente que se tiene en escuela primaria, en escuela secundaria, sin la voluntad transformadora. Sin voluntad transformadora, sin entrar al aula con voluntad transformadora, nada es posible. El acto educativo no es posible. ¿Sí? Bueno, chicos, perdón por ahí si me extendí mucho en el tiempo y en algunos desarrollos, pero espero que hayan podido tomar apuntes porque traté de abundar mucho alrededor del texto, de mostrarles un poco aquello que el texto plantea, pero no dice claramente, como los autores en los que se basa, como desde dónde se para, porque eso agrega contenido, según mi humilde parecer, al texto que ustedes estuvieron leyendo. Escucho preguntas que hayan quedado. Profe, Sí. yo tengo una duda, o sea, viste que usted subió las cartas de Paulo Freire, creo. Sí, Bueno, es te la iba a cuarta. preguntar si La que hay que vamos, leer es la Ah. cuarta. justo El te que iba a quiere ir preguntar eso. leyendo, Te iba a decir yo si lo voy vamos a a... leer todas o No, solo no, una. no nos da el tiempo. Pero las van a leer todas, Ah, no conmigo. Oh. Las van a leer, no se preocupen. Y les recomiendo, Freire es para cualquiera que transite la carrera docente y tenga la voluntad y el deseo docente, Freire no se puede evitar. Pero no se puede evitar, lo digo de manera gozosa. Es decir, meterse en el mundo Freire, en la pedagogía Freire, en la filosofía Freire, enseña y enriquece muchísimo. Así es que no lo eviten nunca. Cualquier texto de Profe, Freire... Sí. Te preguntaba eso porque yo el año pasado hice el mismo introductorio y en aproximación me dieron las mismas, pero empezamos con la primera carta. Y vamos No, a ir leyendo todas, pero no, sí, pero a no mí me llegamos. interesa en este caso, a mí en este caso lo que me interesa es que trabajemos, primero que nada, la cuarta carta. Ustedes van a decir, bueno, profesor, no vamos a entender todo eso. No, está bien. Después, lo que vamos a trabajar son las otras. ¿Sí? Digo esta semana, me estoy refiriendo, por ahí tal vez no estoy explícito. Me refiero a que esta semana lo que yo les voy a pasar por el grupo es la cuarta carta, ¿sí? Que es la primera carta que yo quiero que ustedes lean. ¿Qué van a decir? ¿Pero por qué nos hace empezar por el medio, por decirlo de alguna forma? Bueno, tengo mis razones, confíen en mí, por favor, y ustedes van a ver cómo esa cuarta carta después permite hilvanar toda esa introducción que son las otras tres. ¿Contesté bien la pregunta? ¿Quedó entendido? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido, que no se hayan aburrido demasiado, porque es inevitable que uno, mediante el encuentro virtual, termine hablando mucho. Pero me gustó mucho el intercambio, me gustó mucho lo que contaron, y me gustaron muchas respuestas que se dieron, que los veo muy bien encaminados. Y ojalá que, vuelvo a repetir, que aquellos que por X razón no han podido entregar el trabajo, no solo no hayan abandonado, no piensen en abandonar, sino que en esa última semana, y yo voy a abrir la posibilidad de volver a enviar esos trabajos, que envíen los que no enviaron, como una suerte de recuperatorio, lo hagan.
porque sí tengo que ser claro en esto. Los trabajos que yo planteo, quien no entregue, cuando se entrega se puede discutir cualquier cosa, digamos, podemos estar discutiendo si es una nota menos, una nota más, pero están en trayecto de aprobación del curso. Quien no entrega los trabajos, no, porque a la vez hay una situación que plantea un desequilibrio con él y las compañeras que sí lo han hecho. Bueno, sin más, y espero no haber sido muy tedioso, los despido y en la semana, por ahí ahora me estás dando una idea, tal vez me demore un poquito más y en vez de pasarle solo la cuarta, le pase las primeras 4. Lo voy a pensar porque por ahí tal vez podemos trabajar las 4 de una. A mí me gustaba trabajar la cuarta primera porque me parece que es la que tiene los conceptos redondeados y sintetizados de manera mucho más clara. Pero me permito un tiempo para pensarlo. Los saludo, si quieren me saludan, si no simplemente se van desconectando y yo voy a cerrar la grabación. Ha sido un gusto que nos encontremos, chicos. Chao, profe. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, profe.